Vamos a conversar en profundidad en CNN Chile con Eduardo Riquelme, abogado querellante en el caso. Abogado, gracias por acompañarnos. No toda la gente lo sabe, pero usted representa a los dos diputados de Renovación Nacional, José Manuel Edwards y Nicolás Monkever, cuya denuncia por el caso Cabal da origen finalmente a todo el proceso que estamos viendo hoy día. Dicho esto, quiero saber si usted quedó satisfecho con las formalizaciones respecto de los delitos por los cuales se formalizó a estas 13 personas naturales y una jurídica y respecto a las medidas cautelares. Bueno, efectivamente, Mónica, respecto de las formalizaciones quedamos satisfechos. La verdad es que recordemos que este caso se inició hace un año, como usted bien dice, con una denuncia que presentamos en Renovación Nacional. Y al comienzo todo el mundo decía, el propio gobierno, hasta el fiscal confesó que le tenía poca fe a la denuncia. Pensaban que en verdad había poco que investigar, pero en la medida en que la investigación fue avanzando se fueron descubriendo delitos. Por lo tanto, respecto de aquellas cuestiones que se imputaron el día de hoy, estamos satisfechos, estamos conformes. Hay una multiplicidad de delitos, se atribuyó responsabilidad inicialmente a 13 personas. Ahora, respecto de las cautelares, la verdad es que tenemos un poco de decepción. Primero quisiera decirle que esta es una investigación que el fiscal Toledo ha llevado con mucha seriedad, con mucha profundidad. Nosotros hemos apoyado esta investigación y lo vamos a seguir apoyando. Queda mucho camino por recorrer, se fijó un año, que es un plazo bastante extendido para causas de este tipo, y por lo tanto hay muchas cuestiones todavía que avanzar y que descubrir, y nuestro apoyo seguirá siempre siendo definitivo. Pero quedamos un poco decepcionados por las cautelares que se decretaron para la señora Compañón, no por ser odioso o simplemente por querer cargarle la mano por el hecho de ser la nuera de la Presidenta de la República, como podría pensarse a primera vista, sino que comparando aquellas cautelares que se decretaron en la misma causa respecto de otros imputados que tienen una responsabilidad que podría implicar una pena análoga, estamos hablando de una pena entre 3 años y un día a 5 años, me refiero específicamente a la señora Cintia Ross y al señor Jorge Silva, creemos que hubo ahí una desproporción. Pero están formalizados por otros delitos y no exactamente por lo mismo que no te la acompañó. Claro, efectivamente, los delitos son distintos, pero el ordenamiento jurídico señala que la gravedad del delito está determinada por la pena que la ley establece para ese delito. Y en los 3 casos, la señora Compañón, la señora Ross y el señor Silva, arriesgan una pena por delitos distintos, ciertamente, pero la misma pena de presidio menor en su grado máximo, de 3 años y un día a 5. ¿Y por qué no se quejaron? Mire, por una cuestión bien específica. Porque él lo dijo claramente, el momento para quejarse es en la audiencia y no lo hicieron. Pero la verdad es que el modo, uno de la audiencia no se queja. El modo es... decirlo coloquialmente. No, por supuesto. No, hacer presente que yo no lo comprendo. El modo técnico... O la prognosis de pena, claro, o que no compartían la medida cautelar solicitada. Es que lo que uno podría haber hecho es oponerse a esa cautelar y pedir una cautelar de más intensidad. Pero en esta causa se había resuelto, antes de comenzar la discusión de las cautelares, que respecto a las imputaciones de delito tributario, el único que podía hablar era el Servicio de Impuestos Internos y el Ministerio Público, ni siquiera el Consejo de Defensa del Estado, y mucho menos aquellos creyentes particulares como lo somos nosotros. Por lo tanto, no podíamos solicitar, basándonos en los delitos tributarios, que se aumentara la intensidad de la medida cautelar. Por lo tanto, uno no habla por hablar, en materia jurídica uno habla con un propósito, y ese propósito en este caso para nosotros estaba vedado. En todo caso le puedo decir... Tal como fue también, recordemos en el caso Penta también se determinó que respecto de delitos tributarios solo podía intervenir el Servicio de Impuestos Internos y la Fiscalía, fue la misma vara en ese sentido. Ahora, la gente no tiene por qué saberlo, pero eso quiere decir que ustedes no podían intervenir porque en el caso de Natalia Compañón ella solo tiene un delito por el cual está siendo formalizada, que es única y exclusivamente la presentación de declaraciones maliciosamente falsas en 3 periodos tributarios distintos, por lo tanto con reiteración. Efectivamente, es correcto lo que usted señala, y por lo tanto nosotros no teníamos legitimación para solicitar respecto de ella ninguna medida cautelar que tuviera como base, como asiento, un delito tributario. Ya. Si hubieran tenido la posibilidad, en el fondo ustedes hubieran reclamado. Naturalmente. Además que yo le hice presente personalmente al fiscal que me parecía que no se veía a simple vista una razón para establecer un tratamiento diferenciado. Ahora mi pregunta, usted dice, sí, no entiende por qué siendo delitos distintos, eso sí, pero expuestos a la misma pena, en teoría, según el cálculo que usted hace, Cintia Ross tiene un tipo de medida cautelar y Natalia Compañón otro tipo de medida cautelar. Usted dice que se lo hizo presente al juez. Al fiscal. No puede tener que ver eso, quiero saber qué le responde el fiscal, con el tipo de delito que le asigne mayor gravedad, por ejemplo, al tema de que Cintia Ross fuera una funcionaria pública
y recibiera un soborno para cometer un cohecho, según el fiscal? Efectivamente, lo que usted dice es así. La respuesta del fiscal Toledo es que él cree que tiene mayor gravedad el delito de Cintia Rossi y el señor Silva porque ellos eran funcionarios públicos. Pero en verdad... ¿Por qué? ¿Porque hay un daño a la fe pública? No, claro, porque al ser funcionarios públicos parece más reprochable. Pero más allá de la subjetividad, la reprochabilidad... Pero usted no comparte ese raciocinio que es más grave que un funcionario público reciba un soborno para cometer un cohecho, además de otros delitos, que el hecho de presentar una declaración maliciosamente falsa? No, porque la gravedad es una cuestión subjetiva. Yo podría decir de que es mucho más grave el delito tributario, puesto que el delito tributario implicó un perjuicio fiscal de 113 millones de pesos, dinero que el fisco necesita para cumplir sus fines propios en salud, en vivienda, en educación. Pero en verdad, para eludir esas subjetividades, la ley establece que la gravedad del delito está determinado por la pena, más allá de que puede ser más grave el daño patrimonial o que sea cometido por un funcionario público. Y precisamente el hecho que el delito sea del funcionario público es el que justifica que la pena tenga ese tramo entre 3 años y 1 día y 5 años. Por lo tanto, no podemos volver a considerar la situación del funcionario público para, más allá de la pena, volver a entender que la situación es más grave todavía, puesto que una misma circunstancia no se puede tomar en consideración más de una vez para agravar la penalidad. Eso se llama principio non bis in idem. Sí, y no puede haber tampoco hay un tema de peligro para la investigación. Puede ser, pero eso no fue un argumento que se esgrimiera. Mire, la verdad yo no quiero atacar la investigación del fiscal Toledo, nosotros lo hemos apoyado, ha sido profunda, ha sido seria, lo vamos a seguir atacando, pero tengo que ser honesto con usted, y usted me preguntó nuestro sentimiento, y nosotros tenemos una leve decepción. Pero en todo caso... Otra pregunta, sí, porque usted solo se refirió a Natalia Compañón. Sí. Y entiendo que hay un interés evidente mediático y político en su caso, Sí, pero ¿quedó satisfecho con las medidas cautelares pedidas respecto de los 3 implicados que concentraban mayor cantidad de delito y por lo tanto se pensaba que se le podía pedir a ellos prisión preventiva? Y le pregunto específicamente respecto del síndico Chadwick, respecto de Mauricio Valero, socio de Natalia Compañón en Cabal, y respecto de Juan Díaz. Sobre ellos se pidieron medidas que tienen que ver con restricción de libertad, pero no prisión preventiva, sino finalmente arresto domiciliario total. ¿Quedó satisfecho o también le parece que ahí se debe haber pedido prisión preventiva? No, y las cautelares que se solicitaron respecto a estas 3 personas que usted menciona son de alta intensidad, estar preso en la casa en el fondo. Y la verdad es que cuando el Ministerio Público llega a un acuerdo con los imputados, también se beneficia de algún modo, puesto que los imputados se allanan a reconocer que existen los antecedentes que fundamentan la medida cautelar por una parte, pero además hay una cuestión estratégica, que es la siguiente: si se hubiera decretado prisión preventiva para estos imputados, la investigación no podría haberse fijado en un plazo de 1 año, puesto que cuando las personas están privadas de libertad en la cárcel, en el fondo el procedimiento tiene que ser mucho más rápido, puesto que está la garantía de la libertad individual, que es una garantía constitucional, en juego. Pero acá también hay restricción de la libertad. Claro, tanto, pero también es difícil también hubiera sido potencialmente difícil que fijara 1 año de investigación. Pero es distinto, porque en el fondo la prisión preventiva tiene un grado en el fondo de intensidad mucho mayor. Evidente, está en la casa, es mucho mejor estar preso en la casa que en la cárcel. Por supuesto, y además de eso, que si hubiera decretado la prisión preventiva, los imputados no se hubieran allanado al plazo de 1 año, como sí se allanaron en este caso y lo aceptaron. Ahora, también se puede pedir después ampliación del plazo de investigación, como ocurrió en los casos Secuem. Por supuesto, la ley establece un plazo máximo de 2 años desde la formalización, y por lo tanto que a primera vista, en la primera diligencia se decrete 1 año, es un plazo bastante inusual, es bastante extendido, y el fundamento de ello es que existen múltiples aristas que se han ido en el fondo abriendo en la medida que la investigación ha ido avanzando, y se necesita un tiempo extendido para poder avanzar en cada una de ellas. Su única excepción respecto a Natalia Compañón, ¿no tiene eso que ver con que sea la nuera de la presidenta? Yo sé que eso puede ser de algún modo visto... Y que ustedes sean de Renovación Nacional, Por supuesto, sí. Mire, la verdad es que nos parece que, aun cuando ella no hubiera tenido ningún parentesco con ninguna persona importante, nos parece que esa cautelar es baja en relación al resto de las personas. Pero yo no me quiero quedar ahí, porque las cautelares son algo accesorio, y lo importante son los delitos de fondo que se imputaron. Quiero saber si usted cree que es bueno o que es malo esto de llegar a acuerdos previamente con las defensas. Algunos dicen es muy bueno porque demuestra la solidez de los argumentos, y otros sostienen no es tan bueno porque cuando una defensa accede, la de Compañón o la de cualquiera,
accede a una medida ante la Fiscalía es porque probablemente arriesgaba mucho más, entonces se podría haber ido por más. ¿Bueno o malo llegar a estos acuerdos previos? Bueno, mire, el sistema procesal penal descansa sobre la base de los acuerdos. En el fondo, a diferencia del sistema antiguo, el sistema nuevo, en el fondo, se va fundando en que las partes van negociando y van llegando a acuerdos. Hay acuerdos para tener penas atenuadas sobre la base de la culpabilidad reconocida, los procedimientos abreviados, y también se dan este tipo de negociaciones donde las dos partes ganan. Gana el fiscal, porque de algún modo obtiene un reconocimiento de los imputados de que los hechos que se están atribuyendo, en el fondo, no son cuestionados por parte de las defensas, y las defensas también ganan porque obtienen una cautelar de menor intensidad. ¿Faltó alguien para usted sentado en esta formalización? Mire, hasta ahora con los antecedentes que hay en la investigación, no. Sin perjuicio de lo cual, nosotros creemos que falta una querella del Servicio de Impuestos Internos por las boletas ideológicamente falsas que Cabal emitió al señor Gonzalo Vidal Concha y que el señor Gonzalo Vidal Concha pagó por 1.200 millones de pesos, respecto de las cuales eventualmente el señor Sebastián Dávalos podría tener el rol de facilitador. Porque recordemos que la jurisprudencia que se ha sentado en causas anteriores, y aquí tengo que hacer referencia a Pentis Okimich, que es la más bullada tributaria del último tiempo, es que el facilitador no es aquel que emite la boleta. El facilitador es aquel que actúa como el nexo, como el coordinador o como el vínculo entre el que emite la boleta y aquel que paga la boleta. Entonces, a usted le haría falta que, si es que se presenta una querella al Servicio de Impuestos Internos, porque sin esa querella no puede actuar la Fiscalía, dado que tiene la potestad de los delitos tributarios, la presentación de acciones penales, el Servicio de Impuestos Internos, a usted, si el Servicio de Impuestos Internos presenta una querella, que usted cree que la debiera presentar por las boletas de Gonzalo Vial, ¿deberían ser formalizados Gonzalo Vial y Sebastián Dávalos? Lo que yo sostengo es que se necesita esa querella para que el Ministerio Público pueda iniciar la investigación respecto de esta arista y eventualmente iniciar esa investigación podría, si el mérito de los antecedentes así lo arroja, tener alguna responsabilidad del señor Dávalos a título de facilitador, puesto que está muy acreditado que el señor Vidal Concha no recibió los servicios de Cabal que señalaban las facturas que justificaron el pago, que eran asesorías. Cualquier persona advierte que una asesoría por la que se paga 1.200 millones de pesos tienen que haber muchos informes, PowerPoint, muchas reuniones, y en este caso no había nada. Y por lo demás, el propio señor Vidal Concha reconoció expresamente que lo que él pagó en verdad eran unos servicios vinculados como un espionaje o a una cuestión informática que por lo demás ahora se declara estafado. Pregunta, abogado, ¿por qué cree usted que el Servicio de Impuestos Internos no ha presentado todavía una querella por las boletas presentadas, emitidas desde Cabal y por trabajos realizados a Gonzalo Vial? Derechamente le pregunto, ¿usted cree que el Servicio de Impuestos Internos cree que no hay mérito respecto de la lista que tiene que ver con Gonzalo Vial o cree que eventualmente está protegiendo a Sebastián Dávalos? Mire, a mí no me gusta calificar intenciones, pero lo cierto es que no me explico cuál es la razón por la cual el servicio no se ha querellado, puesto que aquí la historia, en el fondo, tiene dos partes. Primero, cómo Cabal obtuvo los 1.200 millones de pesos de parte del señor Vidal Concha, y luego cómo evitó pagar impuestos sobre los 1.200 millones de pesos para rebajar la carga tributaria con las facturas de lo Beltrán. Por lo tanto, aquí hay una querella por la mitad de la historia y falta la otra mitad, que es la mitad más importante. Se nos acaba el tiempo, pero este caso comienza con una reunión entre Natalia Compañón, Sebastián Dávalos y Andrónico Luksic por este crédito de 6.500 millones de pesos. Y muchos pensaban que ahí iba a estar el centro de toda la investigación y todo lo que pudiera haber ocurrido, pero resulta que nada de lo que hemos visto hoy día en la audiencia de formalización tiene que ver con esa reunión. En esa reunión, entonces, al ser entre privados y no haber un funcionario público, ¿es por eso que no se puede hablar de que se cometieron delitos más allá de lo éticamente reprochable y lo políticamente reprochable? Absolutamente. Nunca ha sido un objeto de la investigación esa reunión. La denuncia que nosotros presentamos, que dio origen a la investigación, como usted señaló anteriormente, nada tiene que ver con esa reunión y es básicamente por el rol de los funcionarios públicos que actuaron en favor de intereses particulares a cambio de un beneficio económico. Por lo tanto, esa reunión puede tener una repercusión política o, en fin, de cualquier naturaleza, pero de interés jurídico penal no es. Abogado, le agradezco mucho que nos haya acompañado en CNN Chile con su análisis respecto a este tema. Encantada, Mónica.